epicondalaria lateral. Mi trabajo es sobre la epicondalaria lateral, conocida como codo de tenista. Es un trastorno de la extremidad superior muy frecuente que es típico en la media edad. Se cura generalmente de 12 a 18 meses gracias a la fisioterapia. Es un trastorno que se caracteriza por dolor al nivel del epicóndilo lateral y de la cara lateral del antebrazo. Afecta particularmente el extensor radial corto del carpo. Los objetivos de trabajo son de conocer la naturaleza real del trastorno, sus consecuencias fisiológicas y su modo de rehabilitación. Este trastorno es debido a tensiones en el antebrazo causadas por la actividad física o los movimientos repetidos deportistas. Afecta a las personas de más de 30 años. Tiempo es necesario para la curación total de la epicondalaria. Las partes musculotendinosas de los músculos extensores son afectadas. Podéis ver aquí los principales músculos afectados. La electromiografía confirma que hay un empleo muy importante en el extensor radial corto del carpo, ya que participa en la extensión, la flexión y el varo forzado. Debemos tener en cuenta la edad, el sobreesfuerzo, el traumatismo y los factores constitucionales para la etiología. Hay una relación directa entre las actividades deportistas y laborales porque aumentan tensión y estrés sobre los extensores de muñeca. Existen tres componentes interactivos que desempeñan un papel en la fisiopatología del trastorno: la patología del tendón, las modificaciones del sistema del dolor y la deficiencia en el sistema motor. En la parte clínica hay dos fases típicas: la tenopatía que se produce en los jóvenes y que se trata bien con corto periodo de reposo, y la hiperplasia angiofibroblastica que se produce en personas de mayor edad. Hay dolor muy importante después de la actividad y durante el reposo. Puede necesitar cirugía. Se diagnostica mediante exploración clínica no solo sobre el codo lesionado, sino la del otro codo y también un examen de toda la extremidad superior. Aquí podéis ver algunas pruebas que hemos hecho. El objetivo principal será de lograr el alivio del dolor para que retorne a una vida normal. Debemos por eso reducir la inflamación, conseguir un recentrare articular, un reequilibrio muscular y lograr una funcionalidad sin dolor. Se utilizan inyección de corticosteroides y técnicas manuales de fisioterapia. Una combinación de estas dos técnicas optima los resultados. Conclusión: la epicondalaria responde al tratamiento conservador en la mayoría de los casos con el tiempo. Es un trastorno frecuente que causa incapacidad laborales. Aquí podéis ver nuestras referencias bibliográficas.